Merindades, territorio de la Reconquista y de ermitaños. Los valles y las montañas de esta comarca están llenos de pequeñas cuevas en las que hace varios siglos decenas de personas se retiraron a orar. De entre todas ellas, destaca una, San Fermín. Pero ¿de qué San Fermín se trata? Y sobre todo, ¿cómo llegó hasta aquí? Una antigua iglesia rupestre. En el lugar además estaba la tumba de San Fermín. No se ha encontrado en las 14 cámaras que hay aquí ningún signo de culto. Justo en este lugar donde estoy señalando apareció los restos que quedan de la lápida. Esta es la parte de la lápida de San Fermín que apareció en la última ermita de San Fermín. Al sur de la ciudad de Segovia, y separado de la muralla por el Valle del Clamores, se alza un pequeño monte conocido como el Pinarillo. Allí, bajo la sombra de los pinos, descansa eternamente la necrópolis judía de la capital del acueducto, un espacio que permite reconstruir lo que suponía la muerte para aquel pueblo que fue expulsado en el año 1492. Esto fue el espacio realmente, con 9 puertas que lo cerraban. La verdad es que es complicado saber con exactitud cuándo hay por primera vez una población judía viviendo en Segovia. Esto ya era aprovechado por el propio judío para los enterramientos. La muerte en el judaísmo es un ritual milenario. Hay tumbas en las que se ve perfectamente la forma antropomorfa. Ermitaños. Esas personas que hace siglos decidían alejarse de las comodidades del mundo terrenal y refugiarse junto a su fe y la soledad en eremitorios aislados, enclavados en lugares inaccesibles que invitaban no solo a la oración, sino también a la contemplación del mundo divino. Personajes anónimos que, salvo en contadas ocasiones, no dejaron rastro de su vida terrenal. Solamente los lugares que habitaron han llegado hasta nuestros días como extrañas construcciones adaptadas a la naturaleza que las rodea, prácticamente ocultas a los ojos de los curiosos. Roberto, para que nos entendamos, ¿qué es un ermitaño? Un ermitaño es una persona que vive en un lugar deshabitado, normalmente monjes, aunque también posiblemente hubo otra gente que se dedicaba a lo mismo, se retiraban a sitios solitarios. ¿Qué es lo que les motivaba? Los motivos por los que se retiraban sobre todo eran por la oración y el sacrificio. ¿Un ermitaño qué restos deja de su presencia? Pocos, muy pocos. Simplemente el lugar donde vivía, una pequeña orificio, una pequeña cueva, aprovechado si era natural o excavado en roca. ¿Cómo diferenciamos una cueva de un ermitaño de una cueva natural? Se diferencia en los lugares de culto. Normalmente hacían repisas, cruces o cualquier cosa, representación hacia su lugar de oración. ¿Un ermitaño dejaba documentos escritos o al final han pasado a la historia como personajes anónimos? En la mayoría de los sitios así es, han pasado a la historia como personajes anónimos. Pero en otros sitios se ha recogido en los monasterios y en otros sitios, como es el caso de San Fermín, ha quedado inscrito en la lápida de su sepulcro.
Recorremos esta comarca en busca de esos restos. Vale, perfecto. Si hay una tierra de eremitas, esa es Castilla y León. Al norte, en la tierra que protagonizó las primeras batallas de la Reconquista, la montaña aparece martilleada. Decenas de cuevas se asoman en las merindades. Lugares que invitan a sumergirse en un tiempo en el que la religión podía costar la vida. ¿Dónde nos encontramos? Nos encontramos ahora mismo encima de la villa de Tartales de Cilla, que es una pedanía del Ayuntamiento de Trespaderne, dentro de lo que es el desfiladero de la Horadada. Esta montaña que tenemos delante se llama Peñamayor, el inicio de los Montes Obarenes. Estamos a las puertas del nacimiento de Castilla. Estamos en el nacimiento de Castilla, la Castella Bétula. Muy cerca de aquí, a muy pocos metros, está la fortaleza de Tedeja. Desde aquí, el duque don Pedro de Cantabria con sus hijos, en los primeros años de la Reconquista, hacen una recogida de cristianos desde el Duero hacia la parte de arriba. Sería lógico pensar que esta fue una zona eremítica. Los eremitas siempre han estado. Lo que se ha confundido muchos lugares de eremitas con iglesias rupestres, como la de San Pedro. Entonces una iglesia rupestre sí que tenía utilidad dentro de la Reconquista. Es posible que estas iglesias, datadas entre el siglo VII y el VIII, fuesen de esa gente que recogieron estos señores y los hubiesen aquí. Son los religiosos, los curas, los que de alguna manera van haciendo las incursiones en el territorio y van asentando a la población. Hace 1400 años, muy cerca del desfiladero de la Horadada, entre el arroyo de las Torcas y el río Ebro, alguien decidió horadar por algún motivo la roca arenisca de la Sierra de la Tesla. Aquí, alguien construyó un extraño cubículo. Pero ¿quién vivió aquí? ¿Qué utilidad tenía este espacio? Hoy en día este lugar es conocido como la Cueva de San Pedro, un lugar enigmático y alejado de cualquier vía de comunicación. ¿Dónde nos encontramos? Nos encontramos en el paraje de San Pedro, dentro del vallejo del mismo pueblo y que termina en el desfiladero de la Horadada. Exactamente a nuestra espalda, ¿qué nos encontramos? ¿Una cueva? No, ahora mismo es una cueva, pero fue una antigua iglesia rupestre, dedicada al culto de una población que supuestamente está en alguno de estos sitios, está sin localizar, más o menos de los siglos VII, VIII. Después han dicho que sí era eremitorio, pero no es un eremitorio. Es decir, estamos hablando de una época bastante conflictiva dentro de la península ibérica. Al principio del siglo VIII es la entrada de los musulmanes en España. La verdad que crear esta iglesia aquí en medio de la ladera, en un sitio inhóspito y difícil de convivir, es difícil de imaginar, a no ser que fuesen con la recogida que hicieron el rey Alfonso I el Católico y su hermano Fruela. Es posible que fuese uno de estos sitios donde se alojasen. Para ser una iglesia rupestre, las dimensiones no están mal, bastante más grandes que un eremitorio, por supuesto. Aproximadamente puede tener unos 10 metros de largo por unos 5 de ancho. Y un eremitorio es un espacio más reducido. ¿Por qué se sabe que es un lugar de culto y no un eremitorio? Tiene unas características de iglesia. Están tallados en la misma roca. ¿Entramos? Vale, de acuerdo.
Un eremitorio debería ser mucho más pequeño, no necesitan tanto espacio para vivir y orar, que era lo que hacía un eremita. Este lugar, comparado con un eremitorio, casi es una catedral. Sí que hay algo en común en los dos, que los dos están excavados en roca, pero este tiene ábside, tiene contraábside, tiene bóvedas de media caña, está labrado en piedra arenisca, muy fácil de desgastar, pero también tiene su contrapartida que con el tiempo se va desgastando y por eso vemos que le faltan trozos de pared. Este sería el altar, el cura estaría orando mirando hacia el este y los fieles estarían en la parte de atrás. En aquella época era tradicional que todo lugar de culto tuviera enterramientos al lado. ¿Aquí existen? Sí, saliendo de la iglesia aquí a la derecha podemos ver dos enterramientos que los podemos ir a ver cuando desees. ¿Nos acercamos? Sí, de acuerdo. A tan solo unos metros de lo que fue aquel primitivo templo, estas dos sepulturas añaden aún más preguntas. Solo una evidencia, fueron hechas a propósito, pero ninguna lápida ni ningún resto permiten conocer el nombre de quienes fueron enterrados en un lugar tan privilegiado. ¿Qué hacen aquí? ¿Por qué están aquí? ¿Para quién fueron construidas? ¿Este es el lugar de enterramiento? Sí, estaban enterradas dos personas. Como es prácticamente imposible enterrar por la pendiente de la ladera, hicieron un vaciado en la roca para sacar un plano y conseguir dos tumbas. Están orientadas hacia el este y son antropomorfas. ¿Alrededor no hay ninguna más? Posiblemente estén muy cerca de donde esté el poblado. El poblado puede estar encima, todavía no se ha localizado. Estos señores, por supuesto, tenían que ser los señores del poblado, los que tenían más dinero, los que tenían más poder, los que se podían permitir este lujo, porque siempre existió la creencia que cuanto más cerca se estuviese del lugar de culto, antes se llegaba al cielo. Siguiendo el cauce del río, aparece lo que parece ser un complejo rupestre mucho mayor que el anterior, una serie de oquedades hechas a propósito siguiendo un patrón longitudinal. Un espacio que fue utilizado por última vez a finales de los años 40 del pasado siglo. ¿Dónde nos encontramos ahora? Ahora mismo nos encontramos en lo que se conoce como Cueva de los Portugueses, mal llamado porque en la zona y en la comarca es Cueva del Pontarrón, porque había un antiguo puente chiquitín que saltaba el arroyo de las Torcas, que es el que pasa por aquí. Esta cueva está a los pies de la Nacional 629, dentro del desfiladero de la Horadada, al inicio de la subida a Tartalés de Cilla. Toma el nombre de los portugueses porque casi mediados del siglo pasado vinieron muchos trabajadores de Portugal a trabajar en el canal de Iberdrola y fueron los que se asentaron en estas cuevas. Y de ahí ha quedado el nombre de Cueva de los Portugueses. Estas cuevas son reutilizadas por ellos. Ellos no las fabricaron. En realidad son un poblado rupestre. Silencio y penumbra. Esos son los dos únicos vecinos que ahora viven en este lugar. Un espacio de cuyo origen apenas han sobrevivido elementos. La gran cantidad de estancias
podría sugerir que este no fue un eremitorio normal. Este lugar bien pudo ser una laura, un pequeño convento en el cual toda una comunidad religiosa desarrollará su vida en torno a un espacio de culto. Podríamos estar ante uno de los primeros conventos de nuestra comunidad. ¿Qué utilidad tenía esta primitiva infraestructura? Esto tampoco sería un eremitorio. No. No se ha encontrado en las 14 cámaras que hay aquí ningún signo de culto. Es un poblado rupestre. Si tenemos en cuenta que hay 15 habitáculos y le ponemos una media de 4 personas, nos dan 60 habitantes. Los estudios que hay sobre este lugar dicen que empezó a ser habitado sobre la Alta Edad Media, siglo VII, VIII. Como todos los poblados, tenía que tener su sitio de culto. Aquí tenemos perfectamente el hábitat del poblado, las casas donde la gente estuvo viviendo, pero no tenemos aquí abajo el lugar de culto, que sería seguramente esa iglesia o esa ermita que está encima de las cuevas y que hasta que no se haga una excavación arqueológica no se va a saber cuál es. ¿Cómo se crea un espacio así? Este espacio está partido, por decirlo de alguna forma, por el arroyo de las Torcas. A lo largo de este cañón se construyen los distintos lugares o casas donde la gente habita. Esta roca prácticamente se deshace. Me llama la atención que todos los espacios están comunicados. En su origen parece ser que no era así. Distintos estudios hablan que son habitáculos independientes unos de otros. ¿La vida aquí sería fácil? ¿Sería complicada? Tenía que ser muy complicada. Es un valle muy estrecho y muy difícil de vivir. Pero ese no es el único misterio en torno a este lugar. Un nombre aparece vinculado a este espacio: San Fermín. En esta obra publicada en el siglo XVII, Fray Gregorio Argaiz hacía referencia que el cuerpo de un santo, llamado San Fermín, descansaba en un arca de piedra en la iglesia de San Martín, iglesia hoy desaparecida. Ya en el siglo XVII, el padre Argaiz visitó Tartales de Cilla y ya en aquel momento el sacerdote de la localidad le reconoció que estos huesos, los de San Fermín, ya recibían veneración. ¿Quién podría ser ese San Fermín? Y sobre todo, ¿cómo acabó en este lugar? Algunas de esas preguntas encuentran respuesta en el desfiladero de la Horadada, el que parece ser el kilómetro cero del viaje del santo. Justo a tu espalda se encuentra el comienzo del viaje de San Fermín por tierras burgalesas, ¿no? Sí, efectivamente. Donde vemos el mojón que divide los términos de Trespaderne y Tartales de Cilla, quedan los restos de unas paredes muy antiguas, porque en un lugar de este espacio estaría el lugar de culto de San Fermín. Estaría en la cueva donde este hombre estuvo. Y en ese lugar además estaba la tumba de San Fermín. Por las referencias que hay históricas, esta ermita desaparece porque se amplía el camino real de la Horadada, el paso que daba al comercio de interior de Castilla hacia los puertos del mar. Este paso es el único acceso hacia el norte y no hay más. Este farallón que tenemos aquí bajaba justo hasta la orilla del río. Estaba horadado
que era el paso del Camino Real de la Horadada. Se amplía el camino, en algún sitio estaría la cueva de San Fermín y la tumba, que los vecinos de Tartales la trasladan al pueblo. ¿Podríamos seguir ese rastro? Sí, perfectamente, no hay ningún problema. Si quieres... Los restos del lugar donde hemos estado son trasladados hasta Tartales de Cilla. Se trasladan al monasterio de San Martín, que está situado aquí enfrente. Ahora mismo está tapado todo con la vegetación, no se puede seguir ningún rastro de ese monasterio. En el siglo XVII ya como monasterio había desaparecido y solamente quedaba la iglesia de San Martín, que posteriormente se reduce a ermita, conservando los restos de San Fermín en el siglo XVII. Esa ermita en el siglo XVIII desaparece. Se construye donde estamos ahora pisando y se trasladan también los restos de San Fermín hasta esta ermita. ¿Hay alguna prueba real de que toda esta historia de los restos de San Fermín es verídica? Cuando se hicieron las excavaciones de la iglesia de San Fermín, justo en este lugar donde estoy señalando, apareció los restos que quedan de la lápida de San Fermín. Se trasladaron a la iglesia actual ahora de Tartales de Cilla. Vamos. Esta lápida, ahora en la iglesia de Tartales de Cilla, parece confirmar la historia de San Fermín en tierras burgalesas. El fragmento recuperado en el año 2008 parece ser el mismo que 340 años antes contempló Argaiz, y en el que el epitafio dejaba claro que allí reposaba San Fermín. Esta es la parte de la lápida de San Fermín que apareció en la última ermita de San Fermín. La última interpretación que tenemos de ella es del año 2008, hecha por Araticos. Nos dice lo siguiente: vuelve la mirada hacia el sepulcro del venerable San Fermín excavado en la roca. Parte de la cabecera de esta lápida posiblemente esté en la pared de lo que hoy es el lavadero del pueblo. Desde la misma pared se ven perfectamente distintas tapas empotradas en la pared. La letra de la lápida tiene una traza visigoda. Esto nos está remontando a los siglos V, VI, VII. Si se supone que aquí está San Fermín, ¿existe la reliquia? ¿Existe la fiesta? Existen las dos cosas. La reliquia, que se guarda en la iglesia actual, que también se llama de San Martín. El culto a San Fermín, hay una gran romería que se celebra el 25 de septiembre. ¿Quién era este San Fermín? ¿Puede ser el San Fermín que todos conocemos? Eso es muy difícil aventurar quién es este San Fermín, ya que no tenemos documentación del mismo. Estamos en el aire, simplemente sabemos que es muy antiguo y nada más. Según Argaiz, ese San Fermín sería un monje santo que se refugió en esta tierra eremítica. Esa es la teoría del religioso. ¿Será cierta? ¿En qué se basó para afirmar tal cosa? Jamás encontraremos respuesta a estas preguntas, pero quizá, algún día, el muro del lavadero o la piedra que rodea a este lugar puedan hablarnos sobre uno de los personajes más ilustres de las merindades. Mientras tanto, solo queda dejar volar la imaginación.
Segovia, año 1492. Judith recorre por última vez la Cuesta de los Hoyos. Ella y sus hermanos tienen que dejar atrás la ciudad que les vio nacer. Los reyes que llegaron al trono hace apenas 13 años, primero les encerraron tras un muro. Ahora les habían convertido en un peligro indeseable. Debían abandonar su casa. Judith quiere despedirse del padre y la madre que le dieron la vida. Camina por ese sendero que un día fue frío, pero que ahora es la única vía que le une a su origen y que marca su forma de ser. Amor por la vida y respeto por la muerte. Cerrada a cal y canto en 1481 y despojada de su vida en 1492. Esos son los dos últimos renglones de la historia de la aljama de Segovia. Hace más de medio milenio que los sefardíes se marcharon de este lugar y pusieron punto y final a un relato de más de 3 siglos. Ana, ¿cuál es la relación que ha tenido Segovia con la comunidad judía? La verdad es que es complicado saber con exactitud cuándo hay por primera vez una población judía viviendo en Segovia. Si pensamos que bajo el Imperio Romano, cuando España era Hispania, había judíos, ¿por qué no iban a estar ya aquí? A partir de principios del siglo XIII nos consta que hay una comunidad judía perfectamente asentada en nuestra ciudad. Se conserva un documento en el que es mencionado por primera vez un segoviano, diríamos judío. Este documento tiene fecha de 1215, que es cierto, siempre es documentación cristiana, desafortunadamente no hay nada propiamente judío. Es un edicto del obispo que quiere prohibir los juegos de apuestas entre judíos y cristianos en torno a la iglesia de San Miguel. Durante la Edad Media hay una aljama hebrea muy importante, llegó a tener hasta 5 sinagogas, varias escuelas rabínicas, varias carnicerías. Pasa lógicamente periodos de mayor o menor importancia, hay finalmente esa convivencia, compartir incluso algún tipo de festividad. En principio en Segovia vivieron por toda ella y no había ningún decreto, ninguna ley que les obligase a ocupar un espacio determinado. Entonces, ¿cuál fue el final? El final todos sabemos que es el decreto de expulsión. Hay un momento en el que sí que se genera una tensión, intereses económicos, políticos, no exclusivamente un motivo religioso. Leyendas, historias difamatorias en contra de los judíos, y esto provoca que sí que la sociedad a aquel momento vaya viendo no tan buenos ojos a ese vecino judío. Antes de la expulsión están las juderías, el dejarles relegados a un espacio exclusivamente de la ciudad, y definitivamente son los reyes católicos y ahí deciden llevar a cabo el apartamiento definitivo. Lo que es propiamente la judería de Segovia es el espacio utilizado por los judíos desde 1481 hasta 1492. Y actualmente la relación que mantiene Segovia con la comunidad judía se puede calificar de perfecta. Muchísimas actividades que organizamos, contamos siempre con su colaboración, con su apoyo en todos los sentidos. Ahora son la imaginación y el recuerdo los que permiten recorrer las rúas y paisajes que formaron parte de la judería segoviana. Cuando el rey Nimrod al campo salía, miraba en el... Calles que, aunque hayan perdido gran parte de las señas de identidad y de los edificios de aquel tiempo de bullicio y riqueza, mantienen el espíritu de una comunidad que fue vital hasta el día de su despedida. ¿Cómo era la aljama segoviana? Sergio, como sabes, cuando utilizamos el término aljama nos estamos refiriendo a lo que fue la comunidad judía, a las personas propiamente dicho. Es de las aljamas más importantes de Castilla y era una aljama pues dividida en diferentes estamentos sociales. Había gente realmente con muchísimo poder y luego gente mucho más sencilla, más humilde. Nunca aparecen judíos dedicándose a la agricultura, a la ganadería. Cuando ya decimos judería nos estamos refiriendo al espacio físico. En este plano lo vemos muy bien. Cuando se construye la catedral, se comienza la obra en 1525, es decir, que los judíos han sido ya expulsados. Todo el solar que ocupa la catedral estaba ocupado por casas, ese caserío había formado parte de la judería.
Actualmente se extiende hacia la zona sur de la catedral, el Valle del Clamores, la zona donde está el cementerio, al otro lado del valle. Esto fue el espacio realmente, con 9 puertas que lo cerraban. Antes de estar relegados a esta zona, pues piensa que incluso aquí, en la zona de San Marcos, en la Puente Castellana, nos consta que vivieron. Estamos en una antigua calle de la Judería. Todas estas casas están construidas en la propia muralla y estamos muy cerquita del Postigo del Sol, una antigua puerta de la muralla que cerraba también el barrio judío, que se fue aprovechado. La judería tenía su propia necrópolis. El fonsario de los judíos se encontraba al otro lado del Valle del Clamores, que es la zona que conocemos como Pinarillo. Padre bendito, luz de Israel. Pero no solo la vida judía sigue latiendo en Segovia, también la muerte. La capital del acueducto es una de las ciudades que mantienen un legado completo de la presencia sefardí. Al otro lado de este valle, en el paraje conocido popularmente como el Pinarillo, se conserva una de las pocas necrópolis judías anteriores a la expulsión que hoy por hoy son visitables en España. Ana, ahora mismo, ¿dónde nos encontramos? Acabamos de salir por la puerta de San Andrés, antigua puerta de la muralla y puerta que en un momento dado es utilizada para cerrar el barrio judío. Y puerta por la que también salía ese cortejo funerario para acceder al cementerio. Giraban hacia la derecha, cruzaban Valle del Clamores a través del Puente de la Sella y ya llegaban al cementerio. El cementerio queda siempre en una zona relativamente alejada del espacio donde vive la aljama, la comunidad judía. Y sí que es importante que estén próximos a lo mejor a un río, agua que emana de manera natural, porque es importante a la hora del enterramiento, hay un momento en el que hay que lavarse las manos, que purificarse. Para un judío, ¿qué suponía la muerte? La tradición judía considera que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios y tan importante y tanto respeto hay que tener por el cuerpo en vida como una vez que haya muerto. Entonces hay que seguir un ritual, diríamos, un rito especial con esa persona fallecida. Hay que purificar su cuerpo. Este es el punto de salida. ¿Se conoce el recorrido completo? Tú y yo podríamos recrear ese itinerario, ese recorrido que hacía un cortejo fúnebre en la Edad Media en la ciudad de Segovia. Vamos a hacerlo. En el entierro de su padre, Judith y toda la comitiva tuvieron que realizar una ruta alternativa para llegar al sagrado lugar donde reposaban los restos de sus seres queridos. Las nuevas leyes les impidieron pasar por territorio cristiano. Medio milenio después, tratamos de reconstruir aquel último viaje que realizaban los judíos de la ciudad de Segovia. Venimos de la Puerta de San Andrés, hemos llegado a la zona del Valle del Clamores, estamos justamente entrando en el Puente de la Estrella, al otro lado es ya donde nos quedaría el cementerio judío. Exactamente el recorrido que hacía el cortejo fúnebre en la Edad Media. Tienen que salir de alguna manera de la judería, y cómo lo hacían, pues a través de la puerta que les quedaba más próxima al barrio y más próxima al cementerio. No era un recorrido realmente costoso para ellos. Tal y como lo estamos haciendo esta mañana, que podemos tardar 10 minutos, pensamos en la época que posiblemente el terreno fuese mucho más abrupto de lo que es ahora y que luego nosotros no estamos trasladando un cuerpo hasta el cementerio. ¿Y ahora qué nos quedaría hasta llegar
al cementerio? Cruzaríamos el puente de la Estrella, subiríamos ya hacia la ladera, hacia lo que es el talud, y ya nos encontraríamos con los enterramientos. ¿Seguimos? Muy bien. Y esta era la última parada de la comitiva, la necrópolis judía, un cementerio situado en una colina y alejado del centro de la ciudad. La última imagen que Judith se llevó de su juventud y el lugar donde quizá el espíritu sefardí continúa más presente. Este es el punto final del camino, ¿no? Nos encontramos en la zona de extramuros de la ciudad. Todo este talud, toda esta ladera que conocemos como Pinarillo por los pinos que están plantados aquí desde finales del siglo XIX, cuando se repuebla. ¿Qué se sabe del cementerio? Es verdad que no hay mucha referencia documental hablando del cementerio judío de Segovia, así que se menciona en un par de ocasiones como fonsario de los judíos, como la necrópolis judía. La primera vez que se menciona el fonsario de los judíos es un documento que tiene fecha de 1460, próximos ya al decreto de expulsión, a 1492. Y la siguiente referencia al cementerio judío es justamente ya en 1492, cuando los reyes católicos deciden que todo este espacio, todo lo que había sido la necrópolis judía, pase a ser propiedad del concejo de la ciudad, con la condición de que nunca sea explotado. Era este mismo espacio, todo ello ladera, sin lo que llamamos la Cuesta de los Hoyos, y con esas oquedades, esas cavidades que ofrecía el terreno, que finalmente es lo que está utilizando como enterramiento. ¿La judería dónde quedaría? El espacio que finalmente fue la judería en Segovia es toda esta zona. El cementerio sí que forma parte de la vida de los judíos, estaba relativamente cerca y a la vista. Claro, perfectamente. Ellos desde la judería accedían perfectamente al cementerio. Eso sí, siempre está fuera de lo que sería la zona donde ellos vivían. En el cristianismo sí que se enterraba en las iglesias y dentro de las ciudades. ¿Podríamos ver algún resto arqueológico que quedara del cementerio? Sí, se han conservado y se han mantenido parte de los enterramientos. Posiblemente una mínima parte de todos los enterramientos que tuvo que tener en un principio aquí el cementerio judío. Cinco siglos después de su última despedida, este lugar ha mudado su piel. La muerte ha dado paso a la vida de los pinos que dan sombra y que también han ocultado el lugar sagrado de El Aljama. La roca caliza se esconde ahora bajo el polvo del camino, pero basta con buscar para encontrar un legado que aquí reposa eternamente. Ana, ¿qué es lo que se ha descubierto del cementerio judío? Realmente se conservan las 5 hectáreas, estudiados diríamos que están unos 300 metros cuadrados. Estamos cerca de algunos de los enterramientos que se han conservado. Utilizaban las propias oquedades realmente que ofrecía el terreno. Hay dos tipos de enterramientos, tipo fosa y luego como una especie de cámaras donde se enterraba más de una persona. Hay tumbas en las que se ve perfectamente la forma antropomorfa, incluso de niños. Es importante la orientación, los pies orientados hacia el este es como tenían que estar. Esto sería en roca viva, pero que había otro tipo de enterramiento. Donde nosotros estamos, que es todo ello un talud, como ves, toda esta ladera, tiene esas cuevas. Esto ya era aprovechado por el propio judío para los enterramientos. Cámaras que finalmente sellarían, eso permitía que hubiese más enterramientos.
Los primeros estudios se llevaron a cabo a finales del siglo XIX y los más recientes han sido en 2010-2011, donde se intentó delimitar el espacio físico que había sido el cementerio. Tenemos el recorrido, tenemos el lugar de enterramiento. ¿Podríamos conocer el ritual? Sí, sí. Mira, afortunadamente desde el área de turismo del Ayuntamiento de Segovia se ha hecho una labor muy importante de recuperación de todo el legado judío y se acondicionó una casita que llamamos la casita blanca, donde en el interior se colocaron una serie de objetos vinculados a cómo se vive el duelo en el judaísmo. ¿Podríamos ir? Sí, claro. La tradición funeraria, la manera de vivir la muerte en el judaísmo es un ritual milenario. Hay unas personas, miembros de la comunidad judía, que forman la sociedad sagrada, que es la Hebra Kadisha. Son las encargadas de preparar ese cuerpo antes del enterramiento. Es importantísimo lavarlo. Posteriormente hay que intentar que pase muy poquito tiempo para llevar a cabo el enterramiento. Y luego hay un duelo que se alarga durante todo un año. Los 7 primeros días son fundamentales, ese periodo se conoce como Shiva. Los parientes más próximos al fallecido viven el duelo de manera más intensa. Por ejemplo, en las casas, un gesto que siempre se hace, cubrir los espejos. En ese periodo de duelo, tú no tienes que mostrar síntomas de alegría, ni te tienes que preocupar por la apariencia externa. Los hombres no se afeitan, no se corta uno el pelo, no se trabaja, evidentemente. También es muy importante encender una vela. La cera diríamos que es la parte material de lo que sería el cuerpo, y luego la llama simboliza el espíritu que asciende. Después de esa primera semana pasaríamos a un periodo de lo que sería el primer mes. Siguen sin incorporarse al ámbito laboral, pero de manera pausada se van incorporando a la vida cotidiana. Cuando se van a cumplir los 11 meses, llega la hora de poner una lápida, porque en principio no se pone una lápida. El féretro se cubre con un manto, con el manto fúnebre, en ese recorrido que se llega hasta el cementerio. Y una vez más se vuelve a utilizar ese manto para cubrir la lápida que un año después de ese enterramiento se descubre. Me llama la atención ese sudario que hay ahí. Si hay algo que nos iguala a todos, es la muerte. En el judaísmo se entierra con una misma mortaja de lino blanco. Y la mortaja está compuesta de varias piezas, cada pieza para cubrir las diferentes partes del cuerpo. Y luego hay una pieza más grande con una capucha para envolver, diríamos, todo el cuerpo y finalmente se cose. Luz de Israel, Abraham vino, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Una sencilla piedra. Ese es el legado que Judith deja encima del enterramiento. Una piedra que no solo simboliza la eternidad del alma, sino también la eternidad del recuerdo de que en el corazón de Segovia aún suena un latido a ritmo sefardí. Abraham vino, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Abraham vino, Padre querido, Padre bendito.